Imagina que viajas por los impresionantes paisajes de Sudamérica en la década de 1970. La cordillera de los Andes se extiende hacia el cielo. Exuberantes valles verdes se despliegan ante ti, y el aire se llena de la promesa de la aventura. Para muchos mochileros y viajeros esto era un sueño, pero acechando en las sombras de este idílico paisaje, se escondía una pesadilla, un monstruo real que convirtió este paraíso en un coto de caza. Esta es la historia del monstruo de los Andes. Se llamaba Pedro López. A primera vista, parecía un viajero más, un hombre amable y modesto con una sonrisa cálida. A menudo se le veía en los mercados locales, mimetizándose con el resto, aparentemente inofensivo. Pero detrás de esa sonrisa se escondía una oscuridad tan profunda que es difícil siquiera comprenderla. López no era solo un criminal, era un depredador de los más vulnerables. Sus objetivos eran niñas, a menudo de comunidades indígenas pobres. El tipo de niñas cuya desaparición podría pasar desapercibida. Durante años, López vagó por Sudamérica, de Colombia a Ecuador y luego a Perú. Era un fantasma, un espectro que dejaba tras de sí un rastro de angustia y terror. Se acercaba a los pueblos ofreciendo pequeños regalos, dulces o una mano amiga. Se ganaba la confianza de los lugareños y entonces atacaba. Desaparecía una niña, luego otra y otra, en un pequeño pueblo, luego en el siguiente. Las desapariciones a menudo eran desestimadas por las autoridades locales, atribuidas a accidentes o simplemente pasaban desapercibidas debido al aislamiento de estas comunidades. Piénsenlo. A finales de los años 60 y 70, no había teléfonos celulares, ni internet, ni medios de comunicación que conectaran los hechos. López aprovechó esta situación. Se mudó de pueblo en pueblo, de país en país, dejando tras de sí una serie de casos sin resolver. Más tarde confesó que veía a sus víctimas como angelitos que enviaba al cielo. Su lógica retorcida fue su justificación para cometer algunos de los actos más horrendos imaginables. La magnitud de sus crímenes es lo verdaderamente escalofriante. Afirmó haber asesinado a más de 300 niñas en 3 países. Durante mucho tiempo nadie le creyó. Parecía la fanfarronería de un loco, demasiado monstruosa para ser real. Pero entonces llegó el punto de inflexión. En 1980, en Ambato, Ecuador, López intentó secuestrar a una niña. Esta vez fracasó. La madre de la niña, junto con un grupo de vendedores del mercado, lo atraparon en el acto. Estaban a punto de impartir su propia justicia allí mismo, en la calle, cuando un policía intervino y lo arrestó. Durante su interrogatorio, López comenzó a hablar, y hablar, y hablar. Confesó con indiferencia una cantidad increíble de asesinatos. La policía se mostró escéptica, como mínimo. ¿Este hombre estaba loco o decía la verdad? Para demostrar sus afirmaciones, los condujo a una tumba poco profunda. Y allí encontraron los restos de sus víctimas recientes. La pesadilla era real. La investigación que siguió fue aterradora. Solo en Ecuador las autoridades descubrieron las tumbas de 53 de sus víctimas, todas niñas de entre 8 y 12 años. La prensa ecuatoriana lo apodó el monstruo de los Andes. Fue condenado en 1983 por el asesinato de 110 niñas en Ecuador y sentenciado a la pena máxima, 16 años de prisión. 16 años. Por más de 100 asesinatos confirmados. Es casi increíble. Pero debido a una combinación de lagunas legales y una declaración de buena conducta, Pedro López fue liberado en 1994, tras cumplir solo 14 años. Luego fue deportado a su natal Colombia, y aquí es donde la historia da su giro más aterrador. De regreso a Colombia, fue declarado demente e internado en un hospital psiquiátrico de Bogotá. Pero en 1998, tan solo 4 años después, se le consideró curado y fue liberado con una fianza de tan solo $50. Pedro López, el monstruo de los Andes, un hombre que confesó más de 300 asesinatos, simplemente salió del hospital libre. Y entonces, desapareció. Hasta el día de hoy se desconoce su paradero. Las autoridades colombianas e internacionales lo han tenido en sus listas de los más buscados durante décadas. ¿Está muerto? ¿Vive bajo una nueva identidad? ¿O sigue ahí fuera como un fantasma vagando por el mundo? La incertidumbre es quizás la parte más escalofriante de toda su historia.
El monstruo que acechaba los Andes simplemente desapareció, dejando tras de sí un legado de terror y cientos de preguntas sin respuesta. Gracias por quedarte hasta el final. Suscríbete y comparte bendiciones.